el libro de Entre las cuerdas de Loic Wacan. Se hace boxeador para investigar la- lo que todo en Estados Unidos. No me acuerdo el año del libro, lo leí hace un tiempo igual. Y me recordaba muchos flashbacks de eso, porque el libro es muy personal, está escrito como el autor no busca borrarse, que una de las cosas típicas que pasa con una retórica científica, que claro que cada vez menos, pero se insiste en eso como del borrar al investigador y mostrar las cosas como tal cual, entre comillas. Eh, y bueno, cuando Tania mencionaba esto de cuando Barclay recalcaba la importancia de su investigación antropológica, me recordó harto a lo que habíamos alcanzado a conversar en nuestra reunión anterior sobre esta retórica que tienen científicos como para enaltarse más, no sé, para aparentar de inteligencia, ¿no? Nosotros conversábamos a propósito de un texto de Howard Becker, el Manual de Escritura para las Ciencias Sociales, que él ahí criticaba la manera en que cómo la retórica de científica iba funcionando, por lo menos en la época de Becker, donde a veces el investigador se centra en ser medio confuso, en usar palabras que quizá no, que obviamente no está hablando de los términos técnicos de la ciencia, sino más bien en cómo conecta su relato. Entonces ahí la crítica de ese Howard es un poco en esa narrativa usa esos términos como para aparentar ser de otra clase. Y al final es una cosa que nos están exigiendo y como que Billy Barkley ahí lo demuestra. O sea, él tiene que, a través de todo lo que se le ocurre, intentar elevar su investigación y la importancia de su investigación. La ciencia no es, sobre todo la ciencia antropológica, no es, digamos, una de los tipos de conocimientos más apreciados en nuestra sociedad. En el tiempo de Barley yo supongo que tampoco. Entonces, en base a eso, como si encuentro esa conexión. Y bueno, también en razón a lo que tú comentabas, Eliseo, de que es un libro como una versión no académica, yo lo sentí que era como un libro de casi de divulgación. Por eso yo creía que nosotros conversábamos, este libro surgió de una reunión de la clase pasada, donde nos preguntábamos cuáles serían los libros que uno tiene que leer en primero de carrera, cuando recién se está ingresando, o libros que sean como de antropología, pero que vayan más, que no sea como que uno no tenga que saber antropología para entenderlo. Y salió este libro, como de casi no todos nosotros eh, propusimos este libro. Y claro, pues era como un libro para no antropólogos y también para futuros antropólogos. Y un libro muy honesto en ese sentido. Como que Barley no tiene miedo a mostrarse en su debilidad e incluso a reírse de sí mismo. Eh, sí se escucha el stream de Facebook. No entiendo. O sea, no se escucha el en vivo, pero sí la grabación. O sea, ¿me puedes confirmar? Y bueno, eso me pasaba. Y creo que es una cosa que quizás tendremos que aprender nosotros bueno, no solo como antropólogos, sino como gente que se relaciona con una disciplina. Cuando uno quiere mostrarla a la sociedad, tiene que hacerlo de una manera en que sea digerible, ¿no? Para gente que no cuenta con los mismos conocimientos de uno. Eh, bueno, también a propósito de esto y de lo que señalaba Tania, es un libro, bueno, que muestra los errores y los cambios que tiene que hacer el antropólogo en el campo, ¿no? Como esa capacidad de adaptabilidad. Y también muestra los límites de esa adaptabilidad. Normalmente, o por lo menos yo que todavía soy estudiante, tenía esta idea del el antropólogo como un ser que puede ser capaz de observar las cosas estando in situ, no sé, que es un ser tolerante, y casi como esa idea un poco, no sé, como un ser ideal, así. Y por eso yo creo que este libro igual es uno de los que primero tiene que ser leído, porque demuestra que no todos somos tan tolerantes y no todos somos increíblemente flexibles. A propósito del episodio donde Barclay como que estalla de ira porque todo le estaba saliendo horrible,
Eh, y bueno, y después cuando se pone a llorar en el día de su cumpleaños, que me rompió, oh, qué pena. Eh, y una de las cosas bueno, eh, sobre esto de que el antropólogo no va a explicar todo, creo que también es una de las causas de angustia para quienes recién ingresamos a esta disciplina. Eh, Como que se nos exige también ser capaz de algo que todavía no comprendemos bien, no sabemos qué es hacer etnografía. Entonces, el ser capaz de no explicar todo, de encontrar cosas que no le encuentras sentido, eh, creo que ayudaría mucho a quienes se ingresan a la disciplina a bajar los humos, ¿no? A bajar la expectativa de alguien que tiene experiencia. Bueno, Barclay era profesor, entonces. Y bueno, y una cosa curiosa, creo que este es el único libro antropológico que lo he comentado con gente que no es nada relacionado con la universidad. Se lo hablé a mi mamá, le decía, oh, me dio pena porque el tipo le pasó esto y era su día de cumpleaños, entonces, oh. Y bueno, siento que es un libro que se puede aprender mucho en el sentido de que sirve para un poco para salir de esa burbuja, ¿no? Eh, Como que demuestra la manera en que se puede hacer. Eso, eso para mí era mi primera impresión. No sé, podríamos empezar a dialogar. Tania creo que tiene algo que decir. Sí, precisamente, ¿no? Nos muestra que todos somos vulnerables primero. Todos tenemos una carga ideológica, cultural, una lente con la que vemos el mundo, que no nos la podemos quitar y pretender ser ventrílocos de los otros, quienes, o sea, sean quienes fueran, ¿me entiendes? Más allá de que hagas antropología urbana o hagas antropología de la clásica, ¿no? De pueblos recónditos. Es eso para empezar. Y segundo, una cosa que es para mí súper importante, la importancia del lenguaje, del idioma, y con ella de la interlocución, y con ella de la interpretación de lo visual, de lo auditivo, de lo que pasa con los otros, ¿no? Por ejemplo, Barley decía eso precisamente, ¿no? Que todo los diálogos empezaron a mejorar cuando se dio cuenta que los doguayos hacían tenían una forma de expresar que estaban siguiendo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Se balanceaban uno hacia adelante y hacia atrás diciendo, sí, es así, ajá, sí, sí, y si paraban de decir eso, pues ellos, el que estaba hablando tenía que parar de hablar, por ejemplo. Era un código que nosotros difícilmente podríamos haber entendido, ¿no? Otra cosa que me pareció súper interesante también al respecto fue lo que expone de la diferencia entre el leopardo y el león, ¿no? Cuando dice que él había conseguido inclusive fotografías para preguntarles a los uruguayos que si los reconocían, ¿no? Y ellos no los podían reconocer. Y ahí, bueno, yo trabajo con estudiantes de terapia ocupacional y fonoaudiología. Entonces, ellos tienen una idea de que todo es visual, todo es auditivo, todo es básicamente ordenado desde el mundo occidental. Ellos no podrían comprender que para una tribu que no pone, que no ha aprendido a ver las imágenes impresas en plano, simplemente su cerebro no lo va a traducir así, ¿no? Pasa lo mismo con una persona que nunca ha visto y tú la operas a los 50 años. Eso lo expone, por ejemplo, Oliver Sacks en un antropólogo en Marte. A los 50 años lo operan al hombre y él sencillamente podía ver, pero no podía ver, porque todo su mundo era sensorial. Entonces, si bien podía ver esto, no sé, mis lentes, la compu, el celular, si no lo tocaba no lo veía, pero sí estaba viendo. Lo mismo pasa con diferentes grupos culturales donde los sentidos son eh, resaltados de manera diferente. Por ejemplo, entre los inuit, el olfato es súper importante y en algunos otros grupos también. Te dicen cómo, en vez de decirte cómo estás, te dicen cómo está tu nariz. Cosas así, ¿ves? O sea, los sentidos son diferentes. Antropología de los sentidos explora un poco eso también. Y en ese sentido, pues, todas las cosas que nos muestra Barley acerca de los otros y sus concepciones son súper interesantes, ¿no?
el hecho, por ejemplo, de que hayan ciertos espacios reservados para diferentes grupos de personas, por ejemplo, ancianos, respetados versus adolescentes, y la razón por la que no le hablaban, no le contaban las cosas los hombres, era porque tenía un niño, un adolescente como un interlocutor que para los ancianos no era válido. Cuando una vez que se da cuenta de eso y ya domina un poquito mejor el lenguaje, eh, se ha podido batir muchísimo mejor. Y como decía el otro compañero, el hecho de que resalte la importancia del ayudante de campo, de los informantes, y que hayan sido muchas las mujeres que, entre ellas Mari y yo, que se sentaba con él y hablaba, entre broma y broma le decían las cosas, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Que habría que visibilizar también cuando uno hace trabajo de campo. ¿Quiénes colaboran? ¿Quién ayuda un poquito a traducir o desenredar esas diferentes concepciones del mundo que puede haber? Eso es lo que puedo aportar ahorita. Se me ocurrió a lo que tú decías. Sí, me dejaste pensando, porque, bueno, obviamente habla bastante sobre los conflictos en el campo y con los conflictos con informantes, como tú bien nos comentas. Y también creo yo que nos habla de algo que rara vez se conversa, que son al final el enfrentamiento y el choque que tiene fuera del lugar de campo, como del sitio, no sé cómo nombrarlo, de la comunidad, que al final la pelea con la burocracia. Ya habíamos conversado un poco el tema de cómo conseguir becas, etcétera, y dentro Eliseo también comentaba la manera en que se peleaba con, no sé, el subprefecto y bueno, toda la gente que participaba de todo ese mundo afín, y dentro de una época en donde, bueno, no sé cómo será ahora por allá, pero nos narra muy bien, nos da un clima que se nota bastante de lo desordenado que puede ser la administración francesa, creo que estaba ahí. Eh, y bueno, al final, como que a mí me llamaba la atención, y por eso te digo que no lo había pensado nunca, cómo también requiere de una adaptabilidad con lo que considera como parte de su mundo, ¿no? Con toda esta manera de moverse dentro de la puta ciudad, que uno se siente que pertenece. Entonces, al final, no es solo que el encuentro con el otro cambia el antropólogo, sino que también es el encuentro o la distancia con la misma sociedad dentro del mismo trabajo de campo. Como que te das cuenta de todas estas cosas que pasan tan naturales porque uno está constantemente viviendo en ese contexto, ¿no? Es como esta metáfora que es popular que un pez no se da cuenta que está en el agua porque está nadando en ella siempre. eh, Como que está rodeado de agua. Me llama mucho la atención esa parte, como el conflicto que va más allá del solo el encuentro con el otro. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Eh, a ver, Eliseo, por favor. No, yo podría solamente primero decir que, porque estamos hablando de antropología todo el tiempo, pero quizás sí en este caso valdría separar la etnografía o la etnología como una disciplina de la antropología en términos generales, digamos, por lo que se hace en el trabajo de campo también, ¿no? Un antropólogo, biólogo haría algo muy distinto, un arqueólogo. Sé que igual eso depende mucho de las historias de cada país, pero por lo menos acá en Argentina y en Estados Unidos también es arqueología, antropología biológica, antropología lingüística, van todas un poco de la mano. Y sí, eso, a mí lo de las imágenes que comentaba Tania me impresionó un montón también.
saber que es algo que se aprende y que no es algo que uno lo tenga incorporado directamente. Uno no se da cuenta que va aprendiendo, digamos, esas situaciones a lo largo de la vida. También él cuenta que los uruguayos estaban fascinados con los dibujos que él hacía, que eran dibujos muy malos, así muy sencillos, pero que la gente les encantaba. Em, por ahí algo interesante es el final del libro, cuando él, después de contar todos los problemas que tuvo, lo cansado que estaba, llega, no me acuerdo bien, pero no sé si llega a Inglaterra y lo llama el amigo y le dice como, bueno, la pasaste mal, no sé qué, él le cuenta un poco todo lo que pasó y el amigo le dice, ¿y vas a volver? Y dice, sí. No, creo que dice, no, nunca más. Y en 3 meses ya está de vuelta en el campo con los uruguayos. Y creo que de hecho siguió trabajando mucho tiempo. Al final uno, uno se termina acostumbrando. Y también toda la imaginería del antropólogo, que igual yo creo que por ahí en la época de Barley estaba un poco más presente, ahora creo que se perdió un poco, pero por la influencia de Malinowski o de los autores clásicos, él decía también que iba a llegar al poblado, iba a decir, llévenme con su jefe, en una postura así de un antropólogo muy, quizás de estilo Indiana Jones, algo así, y en realidad era todo mucho más difícil, como la gente no le dio mucha importancia cuando llegó, después de a poco sí, pero también tuvo que ir armándose camino. Eh, por eso, yo diría eso, que creo que hay que leerlo en el sentido de ver todo lo que puede salir en un trabajo de campo. Creo que Canclini lo recomendaba también en ese sentido para ver una etnografía diferente en la que se haga hincapié en otras cosas. También hay un libro de Taussig, creo que habla, que es parecido así a este, el antropólogo inocente. Y está bueno eso que decías de los libros para los que ingresen a la carrera, ¿qué libro recomendarles? Sí, este es un buen libro. No se me ocurre otro, quizás algunos manuales que son interesantes porque están las clasificaciones o algunos conceptos de tipo de jefaturas o matrilocal, matrilineal, esas cosas muy puntuales, pero un libro más así, sí creo que este podría ser uno de los mejores. Porque el de Levi Strauss es un poco más pesado, Tristes Trópicos no es tan, es un poquito más denso. No se me ocurre, estaba pensando eso, que no creo que haya otro libro tan fácil de leer, tan suelto y que a la vez te deje mucha enseñanza a los que por ahí estamos más, aquellos que hayan estudiado más o tengan una formación. Y de todas maneras te hace romper un montón de tópicos, te hace dar cuenta de un montón de cosas que vos las dabas por hecha en la carrera y a los que recién empiecen, bueno, les muestra el camino que no va a ser nada fácil. Em, Quizás con eso estoy. Fabricio ha levantado la mano. Habla, Fabricio, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero aclarar que pues yo no soy antropólogo, yo soy sociólogo de formación. Y de hecho me llama mucho la atención este pues streaming, ¿verdad? Este diálogos, porque este libro lo vi el semestre pasado en la materia de antropología social. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban planteando, en que en las ciencias sociales, no solo en la antropología o la sociología, como que se maneja mucho este reduccionismo académico. Como que los textos, pues hemos visto de qué tamaño son algunos libros, sobre todo etnografías, pues son textos demasiado pesados, demasiado gruesos, que pues tienes que ser muy apasionado o de plano que te lo tuvieron que haber encargado como para animarte a leerlo, vaya. Y creo que es un problema al que se están enfrentando estas ciencias sociales hoy en día, que a lo mejor nos estamos quedando como que en esa parte de no sintetizarlo, no traspasarlo, digamos, de la manera que sea digerible para personas que no son propiamente, digamos, partidarias de estas carreras, vaya. Algo que yo estaba notando pues muchísimo es, creo que lo que Bailey menciona es algo muy interesante para nosotros, como que la parte humana que tiene cada sociólogo o antropólogo, pues el no apegarse, digamos, a este rigor científico, sino qué te deja la carrera a ti. Yo, por ejemplo, aquí lo veo mucho con la mirada, por ejemplo, la sociológica que nosotros tenemos.
Nosotros tenemos, para el momento de hacer una investigación o algo así, pues sí tenemos como que cierta metodología, pero pues siempre hay cosas como que uno como persona siempre le va a sacar ventaja, ¿va? Aún estudiando cualquier disciplina, empiezas a verle esas ventajas o cómo eso, esa visión de mundo, o te empiezas a ubicar tú qué lugar empiezas a ir ocupando, vaya. Como aquí algo que recalcaba. Él llega y de entrada, o sea, el momento para elegir el lugar de estudio, al principio de la lectura. Era como que de entrada estás viéndote como una posición, pues sí, de blanco, americano, europeo, que empieza a decir, no, es que América Latina no, porque tiene estos problemas. No, fíjate que África podría ser más conveniente por esto. Aunque si me voy a Nueva Zelanda o a Oceanía, pues a lo mejor podría tener estas ventajas. Era así como que esa, deshumanizar un poco esta parte de que, oye, son personas y voy a ir a convivir con ellos. Cómo el autor va cambiando su perspectiva conforme va avanzando la lectura, vaya, cómo nos va mostrando, pues evidentemente que el trabajo de campo y lo que te dicen en un lado, pues no tiene nada que ver a veces con lo que ya estás haciendo en la obra, ¿verdad? Espero que se haya entendido un poco mi punto. Sí, Fabricio, totalmente. Muchas gracias por tu aporte. Sí, totalmente. Eh, a mí me pasa que, eh, bueno, con lo que comentaba Eliseo eh, y lo que habíamos conversado la clase pasada con Tania, claro, este es un buen libro para iniciarse o para tener más o menos la mirada de lo que es la antropología y también es un poco como un filtro, ¿no? Como, yo no sé si leyendo esto y darme cuenta que, no sé, él tuvo que aguantarse el tema de los excrementos, el, el tema de tener un nido de, ¿cómo se llaman? Escorpiones en los zapatos que tenía de extra, el tema de los ratones y todo ese tipo de cosas, a veces como que me tiran para atrás. Quizás sea mi impresión, pero siento que como que eso le da una cierta, no sé, narrativa media heroica, media aventurera, que, que bueno, no toda la gente está dispuesta a pasar. Y bueno, a propósito de lo que comentaba Fabricio, de esto de que al final es la mirada de un... ¿Me están escuchando? Que se me fue todas las cámaras. No Sí, pude- sí. No, sí, sí, te escuchamos bien, gracias. Ah, Ahí, ahí activo la cámara, así ves a alguien, por lo menos. no, no, sí, es que pensaba, oh, estoy hablando solo, se me cayó el internet. No, pero bueno, con lo que le estaba diciendo, claro, al principio del texto parte con una clara mirada así de un europeo que... y sería interesante como ejercicio, no sé, yo creo que debe haber, quizá uno no lo conoce tanto, pero un- una mirada similar, de esa honestidad pre-trabajo de campo, dentro de los contextos latinoamericanos, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos esa capacidad, o quizá algunos sí, pero la mayoría no tiene esa fortuna de poder elegir, quiero ir para acá, por esto, por esto, por esto. O puede que sí, pero a un nivel más micro, quiero estudiar esta etnia o esta otra, por esto, por esto, por esto. Y obviamente sería interesante saber, bueno, el, el telón de fondo, ¿no? Como al final la mirada etnocéntrica que uno tiene desde su universidad, su carrera, su lugar de trabajo, etcétera. Y bueno, también a propósito del cómo cambia su mirada, esto igual demuestra que no sale impune del campo, ¿no? Que el campo, el trabajo de campo lo cambia. No vuelves a ser el mismo después de tener ese contacto, de vivir esa vida. Y bueno, tú también impactas en ello, ¿no? Eh, ya todos veían como, lo nombraban como el blanco de los guayos, como decía Tania. Entonces, me parece que eso es algo que se puede aprender bastante. Y bueno, todo esto de que le comentaba de un ejercicio más aterrizado a nuestros lugares, nuestras corporalidades, creo que sería muy interesante. No sé si alguien sabrá de algún ejercicio que sea así, quizá nos podría comentar. No, un ejercicio como. No,
como lo que te comentaba, como en tratar de mencionar todos estos desafíos que impone el pre-trabajo de campo, como lo comentaba Farley, ¿no? Esto de tener que postular una beca, tener que llegar a no sé dónde, y de ahí tener que esperar no sé cuántos meses antes de llegar al lugar donde se supone que iba a trabajar. Entonces, no sé, yo no lo he visto. O sea, el tema también con el libro incluso de Barley es que al ser un libro de divulgación y estar en editoriales y venderse así de una manera más como un libro no especializado, se puede dar estos lujos, digamos. Claramente no es un trabajo de tesis. Entonces, lo que ocurre en otros trabajos es que tratan de ser más puntuales en ese sentido. Por eso el diario de campo de Malinowski impactó tanto, porque vos tenías un autor que escribía datos, que los datos y las cosas que ha hecho Malinowski son tremendas. Incluso hasta hoy en día hay gente que sigue trabajando con esos archivos. O sea, dejó un archivo espectacular en sentido estrictamente académico. Pero después el diario de campo era ya suelto, escribiendo más o menos todo lo que pensaba, mucho más exagerado que Barley, porque Barley está escribiendo para un público, mientras Malinowski escribía para él. Entonces ya esas cosas sueltas son mucho más privadas, quizás análogas a los mensajes que podemos mandar por WhatsApp entre amigos y cosas así que no están muy lejos de lo que uno vuelca en el trabajo de campo. Pero sí hay muchos trabajos, sobre todo por ahí no tanto en el sentido antropológico de la antropología clásica, después de Malinowski o Boas, pero sí los trabajos de los aventureros van bastante en ese sentido, incluso el diario de viaje de Darwin o lo de Humboldt, o acá en América Latina estuvo Karsten, estuvo trabajando en la Amazonía y en el Chaco argentino. O bueno, Gusinde, que ya es más formal su trabajo, pero también es muy suelta la manera de escribir, de contarte cada detalle en algunas cosas, pero los viajeros, o pienso en Darwin, por ejemplo, que el año pasado estuve leyendo sus viajes, y él cuenta muy detalladamente, tenía 23, 24 años cuando viajó, pero además de darte características de los pueblos que va conociendo, bueno, y de los animales, por supuesto, eh, te cuenta todos los problemas que van teniendo, discusiones, cuestiones de mal humor, y hace muy amena la lectura del diario de Darwin, que deben ser 300 páginas y las lees fácilmente en 2 días. Es un libro muy ameno en ese sentido. Y otro libro que también está bueno es el de Lucas Brigg, que se llama En los confines de la tierra, que es un misionero, es el hijo en realidad, él es anglicano, pero es hijo de los misioneros anglicanos de los primeros que se asentaron en Tierra del Fuego, al sur de Chile, al sur de Argentina, en convivencia con los pueblos yámanas. Y Lucas Brigg escribe, como él creció entre llamanas, escribió este libro en el que cuenta toda su vivencia, toda su convivencia con este pueblo, y lo escribe también como si te lo estuviera contando mientras, bueno, acá en Argentina sería tomando mate, pero mientras estás tomando un café o charlando con alguien. Y lo podés leer muy fácilmente y sin embargo, porque a veces uno también tiende a creer que mientras más difícil de leer o mientras más estructurado, es mejor. Y sin embargo, estos libros tienen una cantidad de información espectacular, digamos, porque en el caso de Brixton, historia de primera mano. Él creció directamente con los Yámanas, entonces te cuenta los juegos que hacían, las canciones que tenían, cómo trataban a las mascotas, cómo cazaban, y te describe la caza. Yo supongo, quizás para cuando vos ves las descripciones que hace Malinowski de cómo construyen las canoas en las Trobrians, es súper específico con el material que usan, hace un apartado de los rituales que hacen, de las canciones, entonces
te cuenta todo de manera muy detallada al punto que uno se pierde también un poco y es casi para especialistas. Cuando empieza a hablar del tipo de madera y ahí si uno lee los trabajos viejos son muy detallistas en ese sentido. Y acá es más, te lo cuenta como la experiencia propia del viviendo esa aventura y viendo cómo se hacen las cosas. Entonces, creo que lo ideal sería un libro en el que puedan convivir esas dos cosas. En Argonauta se logra un poco. Yo creo que Argonauta es una lectura muy amena y hay apartados muy detallistas bueno, que uno los puede saltear. O no, pero sí tiene esa ambivalencia. Después, un autor que yo leo mucho, que también tiene una forma de escribir muy divulgativa, es Harris. Lo que pasa que Harris escribe dentro de un sistema teórico, que es el materialismo cultural, y entonces ahí exige que conozcas ciertas bases, ciertos presupuestos que tiene, porque si no, no entendés cómo llega a tal conclusión o decís, bueno, pero ¿por qué no te fijaste en tal y tal cosa? Bueno, porque él ya está partiendo de unos postulados teóricos. Pero una vez que uno conoce eso, libros como Cerdos, Cerdos, Caníbales y Brujas, esos libros divulgativos que hizo Harris, o incluso sin saber eso, eh, son muy fáciles de leer, son capítulos cortísimos, muy cortos, en el que describe las religiones mesiánicas, o cuando habla incluso del origen del patriarcado. La explicación que da él es muy sencilla y tiene un montón de matices que uno puede profundizar, pero en esos libros de divulgación lo explica muy fácil, muy ameno, o en el libro Nuestra Especie, ahí directamente tiene todas historias cortitas en el que va mostrándote la evolución de los seres humanos y también es interesantísimo. Entonces, sí hay libros, lo que tiene Barley es la comedia, el reírse de él mismo, el estar contándote su experiencia. Pero bueno, hay muchos libros que también tienen una lectura muy amena. No, me fui por la rama, de hecho, creo. No, está bien. Yo- Anya, ¿Sabes? por favor. Respecto a este tipo de lecturas, una que a mí me gustó muchísimo a nivel etnográfico, pero también que relata muy bien algunas vicisitudes que pasa el investigador, es un libro que se llama El retorno de los ancestros de Nathan Wachtel, que relata la vida de, bueno, no es la vida, es en realidad la búsqueda de diferentes grupos de urus en Bolivia, ¿no? Que en realidad son 5, uno en Perú y 4 en Bolivia. Es un tema, todo un tema. ¿Y por qué le dice el retorno de los ancestros? Es en base a un capítulo que para mí es un capítulo muy sensible, donde relata cómo es que los aymaras sometieron a los urus y cómo es que hubo ese etnocentrismo, ¿no? De parte de los aymaras, de parte de los andinos, contra los urus. Y también relata cómo en algún momento, en un momento súper clave de la historia, un grupo de los urus se iba a desintegrar. Iban a tomar la decisión de asimilarse a los aymaras por la situación que estaban viviendo. Y relata muy bien cómo es que otro grupo de urus que se había enterado que habían otros en otro lugar, se fueron con este antropólogo a buscarlos. Estos eran los uruchipayas. Los uruchipayas conservaban su lengua, su vestimenta y muchas características culturales. Mientras que los murato estaban a punto de asimilarse a los aymaras. Habían perdido muchas cosas, entre ellas su lengua, solo era hablada por algunos ancianos, ¿no? Y cuando vieron llegar a los uruchipayas, pues quedaron conmocionados y tuvieron un encuentro fantástico de un par de días donde compararon técnicas de pesca en el lago, compararon algunas palabras de botánica de lugares y esenciales, y al irse los uruchipayas, pues los urumuratos tomaron, gracias a esa visita, la determinación de no, o sea, de no, digamos, desintegrarse culturalmente. Y les pidieron unas palabras en su idioma antiguo a los chipayas,
a modo del retorno de los ancestros, ¿no? Que fue como un momento tan mágico que logró unir y hacer que perviva un grupo cultural en base a otro lejano, pero que había podido unirse. Y de ahí en adelante, pues hubieron, y hay hasta la actualidad, reuniones de los diferentes grupos de Urus. Yo creo que ese libro del Retorno de los Ancestros de Nathan Wachtel es igual, para leerlo, fantástico. Hace unos estudios de parentesco increíbles, unas investigaciones etnohistóricas fantásticas. Entonces, pienso que tal vez también podríamos leerlo en algún momento, si quieren. Pienso también que sería muy bueno que hagamos una lista de estos libros esenciales. Harris me gusta mucho, a decir verdad. Marshall Salins también, algo de antropología económica. Me parece muy interesante porque un poco te desestructura. Algo sobre Marcel Mauss también, sobre el don y contradón, que nosotros lo tenemos aquí muy claro con el tema de reciprocidad en el mundo andino, ¿no? En Perú, en Bolivia lo leemos siempre, que también me parecen como los libros básicos para entender un poco eh, el modo en el que somos y en el que son nuestros diferentes grupos, ¿no? Andinos, andino-amazónicos. Y en el caso de los Urus, que son un pueblo muy particular, tenemos esta beta importantísima, ¿no? Esa sería mi contribución. Sería bueno que lo discutamos, es un tema súper abierto, a ver qué dicen los demás. Claro, Tania. Sí, yo de hecho yo estoy anotando varios de los textos que están diciendo porque me parece que sería muy interesante hacer ese tipo de conexiones, ¿no? Como intentar seguir textos que de alguna u otra manera se van relacionando. Y creo yo, a partir de mi experiencia en la universidad en que yo formo parte, que quizás se hace necesario ir mezclando, rescatando libros que toman este aporte de lo que estábamos conversando, ¿no? Que recojan un poco más la experiencia del etnógrafo en lugar de solo la descripción y la teorización de, bueno, sistema de parentesco, formas culturales, etc. Eh, me parecería muy interesante. Por ejemplo, yo nunca leí el diario de Darwin y creo que es un texto que sería genial verlo, sobre todo cuando empieza a ver los orígenes quizás de la antropología, porque también existió el evolucionismo social, etcétera. Eh, entonces, y bueno, Gusinde quizás también sería excelente. Yo creo que leí la nada misma de él, el mismo texto de Harris. En fin, me parecería que sería no solo para nosotros como antropólogos y yo en particular como estudiante y ustedes como más profesionales, sino también para la gente que más esté más interesada, ¿no? Por ejemplo, Fabricio, Asael, que nosotros tengamos la capacidad bueno, de seguir una lógica en cuanto al discurso antropológico y no solo quedarnos bueno, en lo típico, ¿no? No sé, no se me ocurre ningún texto ahora como para hacer la gracia, pero bueno, bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero. Eh, y, en fin, a mí me parecería también bien... ay, alguien se unió. Bueno, perdón. A mí también me parecería interesante esto de también el libro que les comentaba, de Entre las Cuerdas. Este libro que comenta al final, ahora me empecé a recordar un poco mientras ustedes comentaban los libros que sabían, que era sobre, bueno, ya les decía, un sociólogo que buscaba estudiar cierto gueto de, creo, de la ciudad de Los Ángeles, o no, ¿cómo se llama? De esta ciudad que está ahora bien destruida, Chicago, eso, la ciudad de Chicago. Y cómo el boxeo funcionaba como una manera de, bueno, de reunión, de desarrollo entre personas afroamericanas, y cómo él se fue, siendo un blanco de una universidad, se fue, ¿cómo decirlo?, integrando, fue cambiando, él mismo se hizo boxeador y contaba como todo ese proceso de cómo él, a la vez que iba haciendo su trabajo descriptivo, etcétera, mostraba también cómo a él lo estaban cambiando, ¿no? Como a él de pasar a ser una persona que tenía estado físico
pasó a tener su primera pelea. De hecho, el libro termina con eso, con su primera pelea amateur. Y bueno, un libro de sociología, pero que se adapta perfectamente a lo que nosotros hacemos. De hecho, pienso que también debería ser uno de los primeros libros que uno lea. Quizá no tiene tal vez el humor y ese no sé qué que tiene Barley, pero sí. Y bueno, la reunión nos está ayudando un poco a eso, ¿no? A reflexionar sobre otra manera de ver la producción, no solo antropológica, sino de la ciencia social en general o de la historia en general. Eh, y bueno, encontrar estos libros y ver que existe una manera que va más allá de solo el trabajo descriptivo y que también inserta la experiencia del investigador, me parece muy valioso. Y bueno, también estábamos discutiendo sobre esta rama más divulgativa que debería tener la ciencia, ¿no? Eh, Se unió Cristian. Oh, Cristian, tanto tiempo. Se unió una chica, se fue, qué pena. Bueno, igual se metió un poco tarde y llevamos como una hora de... Pero bueno, Cristian, tanto tiempo. Bienvenido. Hola. Qué gusto. Perdón por estar tan desconectado de todo, pero ya, más o menos ya organicé mi vida otra vez. No, te creo. Sí, no, sí, te creo. Bueno, me alegra que estamos metiendo a más gente. No sé si tú conoces el libro que estábamos conversando, Cristian, o si lo alcanzaste a revisar. El de El antropólogo inocente. No, la verdad no lo conozco. También venía aquí para escuchar porque me dio mucha curiosidad. Bueno, Tania hizo una introducción genial. Espero que se haya guardado en el directo este que no funcionó, pero que Azael después me dice que sí funcionó. O sea, ha sido un caos. En fin, eh, quizás podríamos ir poco a partir de toda la discusión que hemos dado, retomando los puntos más importantes que fueron para ustedes, tanto del libro como de la discusión. No sé si les parece como una didáctica. No me dejen hablando sobre. Yo insistiría del libro que tiene eso muy interesante de la ruptura con la idea del trabajo de campo como algo que parece fácil de hacer. Yo ya lo comparé varias veces con Malinowski, pero por ejemplo, Malinowski tiene esas tres premisas para hacer trabajo de campo, que es no convivir con los nativos. eh, Tiene varias, pero tiene tres fundamentales que capaz me las acuerdo mientras voy hablando, pero una era convivir con los nativos, aprender la lengua vernácula y estar al tanto de de la etnografía, de la ciencia etnográfica actual, cómo se va actualizando. Y él muestra un poco como, bueno, convivir con los nativos no es tan fácil. Quizás en la época de Malinowski era un poco más fácil, pero ahora son un montón de trámites burocráticos, hay que llegar hasta el lugar. Si llegás al lugar, por ahí no tenés medicamentos, hay un montón de problemas y cuestiones. Y aprender la lengua vernácula menos, porque en el caso justo de él era una lengua tan alejada también de las lenguas que él conocía. Creo que él cuenta que habla inglés, un poco francés, y tendrá alguna idea de otras lenguas europeas, pero la lengua de Uruguaya está tan lejos que no entendés ni siquiera una palabra. Entonces aprender de golpe el idioma también era algo muy difícil. Yo me imagino, y estaría bueno buscar, porque hay muchos antropólogos por ahí acá. En mi universidad algunos profesores cuentan las experiencias que han tenido ellos en trabajo de campo, y eso no queda registrado, quedan como charlas de pasillos. Perdón, estoy medio dormido ya. Pero acá, por ejemplo, algunos profesores han contado que cuando van al campo con las comunidades suelen pedir cosas, que vos lleves cosas cada vez que vayas, o probar la comida que hagas. Bueno, algunas introducciones de los libros clásicos tienen esto también. Margaret Mead cuenta que cuando llegó a Samoa, un hombre de ahí le preguntó si tenía una grabadora y le dijo,
bueno, grabá que voy a cantar, porque estuve escuchando la radio y ahí había gente cantando de tu país y yo quiero que ellos conozcan lo que yo canto. Um, y bueno, hay otro antropólogo, Francés Bailón, que es un antropólogo que está trabajando ahora con los Inuit, y él hizo un documental que lo recomiendo, que se llama La sonrisa del sol, de Francés Bailón, que son un grupo de Inuit que viajan por primera vez fuera de Groenlandia y viajan a las Islas Canarias. O sea, el cambio de clima es bastante radical y entonces te muestra cómo estas, creo que son dos familias, están en las Islas Canarias, cómo la pasan. Es un documental muy, muy corto. Y por último, otra anécdota que me acordé es que un profesor también contó, él hace etnoarqueología, trabajó con los Nukak eh, en el Amazonas y contaba que se le enfermó una de las personas con las que estaba trabajando y él tenía remedios, tenía creo que penicilina, que era lo que se podía inyectar para ayudar a esa persona, pero a la vez no quería hacerlo porque él era arriesgada la situación. En última instancia lo hizo y la persona murió de todas maneras, y entonces quedó también como que él había empeorado la situación. Entonces, también ahí hay como cosas, hay a veces, ese tipo de anécdotas sí están en los libros, por ahí están más sueltas, pero hay otros casos donde, sobre todo en los trabajos de la Amazonía, donde los pueblos por ahí tienden a agarrar la ropa de los investigadores, que parece una tontería, pero en realidad si se ponen esa ropa, se pueden enfermar muy rápidamente, por eso los investigadores a veces tratan de no hacer contactos con los pueblos aislados de la Amazonía, me refiero. Entonces, estos contactos mínimos que parecen muy, muy poca cosa, en realidad pueden ser sumamente trágicos. Y eso también es algo que los antropólogos empezaron a dar cuenta ahora más, ahora más que antes, digamos, al punto de que tenemos los pueblos aislados de Brasil. Bueno, ahora hay un montón de problemas, pero en un momento se decidió directamente dejarlos así, que ni siquiera vayan antropólogos. En la India está el caso de Sentinel del Norte, que es el caso más conocido de pueblos aislados, que directamente el gobierno protege para que nadie se acerque, porque podría ser una catástrofe tremenda. Entonces, el libro de Barley te muestra eso un poco, todos los problemas que tiene hacer trabajo de campo, todas las cosas con las que te vas a encontrar, la gente que no entiende lo que haces, eso es eso es algo de lo que más me causó gracia, que él decía que iba a investigar a los uruguayos y la gente decía, bueno, pero ¿para qué? Si son gente que vive ahí y están ahí y no mucho más, digamos, no cosas así. Recuerdo un poco el chiste de esas. Creo que lo había contado un profesor también que fue a trabajar al campo y le preguntaron por qué estaba ahí, qué hacía él, y dijo, bueno, yo soy doctor en antropología. Que la gente le decía, bueno, pero acá nadie se enferma de eso, nadie se enfermó de eso. Es como. Entonces tampoco se entiende mucho y a veces el antropólogo sí entiende qué es lo que quiere hacer, pero a esa gente no le retribuyen nada. ¿Qué es lo que ellos qué beneficios va a tener? Entonces, en el caso de antropólogos antes, ahí te vi, Cristian, en el caso de los antropólogos viejos había una cierta retribución en algunas cosas, o decían, Francés Bailón, ponele en el libro que tienen los Inuit, cuenta que él dice siempre que él va como viajero y que lo que quiere es ver qué hacen y después contar eso a la gente, llevar la historia a su país, digamos, eso dice. Porque dice que le costaba mucho decir que era un antropólogo y qué querían hacer con esos datos. Si empezaba a decir, no, queremos sus datos para compararlos con otras culturas y le resultaba complicado, a veces ni siquiera hay palabras para expresar. Pero bueno, eso creo, o sea, digo esto porque creo que es lo que más me enseñó el libro de Barley, que todos los problemas que hay en el hacer contacto en el campo. Si a uno le interesan las técnicas, los métodos, no hay mucho de eso en el libro de Barley, pero sí está muy, muy claro esta problemática que él, por suerte, se la toma con humor, pero creo que otros hubiéramos salido corriendo mucho, mucho antes. Ya está, ahí está, te dejo. Bueno, yo también quería meter ahí la cucharada porque aquí en Colombia es muy chistoso a veces porque
como que las personas a veces, bueno, bastantes grupos conocen como la labor de los antropólogos, pero pues digamos que los antropólogos juegan ahí como un papel extraño porque como que vienen por parte del Estado, entonces la gente piensa que van a hacer trabajos allá, pero pues trabajos allá como para ponerles más impuestos, bueno, en el caso de unos arqueólogos era muy chistoso porque pues se fueron a hacer un trabajo de un montículo que es de la cerámica, la primera cerámica en Colombia. Y las poblaciones cercanas pensaban que estaban extrayendo oro. Entonces hubieron un montón de conflictos con las comunidades y demás, y demás, y demás, porque a veces o no se entiende muy bien que la intención del antropólogo para trabajar en el campo, y entonces pues se puede crear relaciones de tensión con las comunidades a las que se va a trabajar. Y pues en el mismo campo, pues es mucho o muy diferente, pues dependiendo del contexto, el acercamiento a las comunidades, ¿no? Y a los espacios, porque por ejemplo, el mero hecho de ser hombre o ser mujer, pues ya determina pues ciertos espacios a los que uno puede entrar y a los que uno no puede entrar, o cómo uno va vestido, o cómo uno se expresa. Y entonces eso puede o facilitar el trabajo de campo o pues ponerlo más difícil. Pues ya, eso era. Tania, ¿y tú qué tal? ¿Qué cosas generales puedes concluir? Bueno, yo puedo concluir con lo siguiente. Lo primero es eso, ¿no? De que Barley ha logrado de alguna manera em, llegar a más personas de lo que cualquier investigador, etnógrafo así cerrado podría hacerlo a partir de su libro de divulgación. Yo sigo pensando que tenemos que aprender a divulgar lo que investigamos, ¿no? Y en palabras sencillas, tal vez no todos tengamos el arte que tiene para escribir Nigel Barley, ¿no? Pero tenemos que tratar también de poner nuestra posición como investigadores, ¿no? Ética, siempre es muy importante. Por otro lado, las lógicas que se rompen de nuestras miradas eh, son complejas de explicar, ¿no? Cuando nos enfrentamos a situaciones totalmente desconocidas, como por ejemplo, la de la interlocución que les contaba que yo recuerdo del libro de Barley, en la que si no interrumpías o decías, sí, es así, así es, y la otra persona se callaba, digamos, si no conocías esa norma mínima que para ellos es natural, eh, simplemente no tenías la posibilidad de hablar con las otras personas, ¿no? De hacer una entrevista correcta o de tener un diálogo fluido, va por ahí, que es muy importante el idioma, la lengua. Por otro lado, justamente me acordaba de Gustavo Politis, de quien estudia los NUCAC. Yo estudié arqueología también. Entonces, la etnoarqueología es mucha antropología, a veces antropología básicamente. Y la importancia de ir y estar, ¿no? Yo pienso al contrario, que ahora es un poco más fácil de lo que lo tenían en el siglo, principios del siglo XX, ¿no? Por las comunicaciones y las posibilidades. Al respecto, tal vez un libro que podría también sugerir es este de Aníbal Bueno, Culturas Olvidadas, y el de Francés Bailón, que el último poeta del Ártico, ¿cómo es? Los últimos poetas del Ártico. Fantástico, también para notar esas concepciones distintas del mundo que hay, ¿no? Desde modos de ver las cosas que para ellos pueden ser naturales y para nosotros también, y que no se pueden explicitar cuando estás haciendo trabajo de campo en un mundo que parece de otros, con otras concepciones, con otras percepciones, ¿no? Em, yo creo que esa es la riqueza de Nigel Barley y creo que tiene que ser uno de los clásicos de la antropología. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, que tampoco abandonarlo, tal vez habría que leer la segunda parte, el,
del trabajo de Barley, ¿no? Con una plaga de orugas, ¿es? Una plaga de orugas, y leer el libro sobre Bailando sobre la tumba también es muy lindo, muy interesante, ¿no? Eso, y seguir, yo pienso que estos diálogos son los que nos ayudan a aterrizar en algunas ideas que tal vez tenemos, ¿no? Para hacer nuestras investigaciones, o tal vez la divulgación misma de estos trabajos, ¿no? Para otros ámbitos. Eso podría concluir. Ah, hay una cosa más. Justo encontré hoy día un corto de 6 minutos que hicieron sobre el libro de de Nigel Barley, del proyecto Bricolage. Se los voy a pasar al grupo, igual que un meme divertidísimo que yo hice para mi clase. Y nada, eso sería. Dale. Perdón, Eliseo, tú tienes la mano levantada. sí, no, quería decir una tontería porque con esto de las diferencias para entender, se me ocurrieron para entender las expresiones de otra cultura, incluso hablando el mismo idioma, se me ocurrieron dos ejemplos etnográficos. Uno es un trabajo que no sé si es no me acuerdo el autor, me parece que es Pico, se llama. En todo caso lo puedo buscar porque es un texto que leímos para una materia, así que está en la carpeta. Pero él trabaja con la gente que duerme en la calle en Estados Unidos, y entonces los trabajadores sociales o la gente que se encarga de eso trata de ver qué hacen estas personas en general, si le falta comida, si le falta un lugar a donde dormir. Y bien, entonces él contaba que los datos no han tenido mucha utilidad, entonces fue él como antropólogo y entendiendo a esta gente que dormía en la calle como una cultura o subcultura, digamos, a pesar de que haya el mismo idioma, de que habiten en el mismo lugar y haya muchas cosas en común. Y entonces la gente que trabajaba para el gobierno siempre les preguntaba si tenían un lugar donde dormir o dónde dormían para ver en qué lugar dormía esta gente. Y ellos le decían que no tenían ningún lugar para dormir, que no dormían, eran respuestas raras. Y lo que descubrió el investigador, que no recuerdo si era Pico, es que para dormir ellos decían hacer un acampe, que era encontrar un lugar donde quedarse. Y entonces la pregunta correcta era si, porque un lugar para dormir para ellos era una casa. Si no tenían una casa, no tenían donde dormir. Y entonces lo que empezó a hacer él es preguntarle si tenían un lugar donde hacer un acampe. Y ahí descubrió dónde iba a dormir esta gente, que podía ser atrás de una iglesia, en una plaza, en algún lugar abandonado. Y otro ejemplo, que eso me lo contaron personalmente, una mujer que trabajaba en Alemania, un trabajo que se llama traducción cultural directamente, que contratan gente de diferentes países para que hablen con gente de los mismos países o países similares y puedan traducir el problema, porque por ahí de la gente que vive en Alemania, porque por ahí el gobierno no lo entiende, por ahí hay un problema de pareja, ellos no entienden qué está pasando, y alguien que sí es de esa cultura puede decir, no, lo que pasa es que allá cuando pasa tal cosa nos organizamos así, que no sé. Entonces el ejemplo que me contaba es que una vez llegó un hombre de Afganistán que tenía problemas, digamos, en su país, entonces se fue a Alemania, y cuando llega a Alemania lo atienden desde el gobierno para tratar de ayudarlo, y lo que le dice la mujer como para romper el hielo o hablar es que es muy lindo el anillo que tiene. Y claro, lo que sucede es que en Afganistán, cuando a alguien le decís que algo es lindo o te gusta, esa persona tiene la obligación de regalártelo, más si es un visitante o algo por el estilo. O sea, no es una expresión que se use coloquialmente. Cuando se usa es porque de alguna manera lo estás pidiendo. Y entonces me contaba que el hombre se puso a llorar y que decía que no se lo podía dar porque era algo de la familia y bueno, por supuesto la mujer que no entendía nada, nadie entendía muy bien qué estaba pasando, entonces hasta que tuvieron que hablar con alguien de Afganistán
No había muchos más ejemplos. Yo le pregunté que me cuente todos los ejemplos parecidos que había. Me dijo que bueno, que por ahora no, pero había ejemplos más tontos, como de parejas que les cuesta separarse. Bueno, o acá en Argentina hubo un caso de una pareja de Paraguay que ella tenía 14 años y él tenía 28, creo, una cosa así, una diferencia de edad enorme, y acá se trató de hacer un juicio, un montón de cosas que son correctos en base a la ley argentina, pero que en Paraguay y en la zona de él en particular era muy común y era casi lo esperable. Entonces era difícil juzgarlo tan fácilmente, tan impunemente, porque no, si bien no estaba cumpliendo la ley, a la vez él no entendía que no estaba cumpliendo la ley, ni él ni ella, por supuesto. Entonces había unos dilemas morales tremendos. También hubo, y con esto ya cierro y no hablo más en serio, pero hubo el caso de en la comunidad Huichí, que una chica quedó embarazada, una chica de 14 años, y, y el que la dejó embarazada era el padrastro, si no me equivoco. Y eso era algo que algunos antropólogos dijeron que era algo que sí era esperable en la comunidad, otros dijeron que no había indicios de eso en la comunidad wichí, y bueno, y la comunidad antropológica argentina se dividió por completo. Hay notas en los diarios de ese periodo de antropólogos con un relativismo absoluto, en donde había que aceptarlo porque era otra cultura, otros diciendo que no, y que los que denunciaron eran de esa cultura también, y hubo un debate tremendo en ese sentido. Con este ejemplo me fui un poco por las ramas, pero el tema de traducir culturalmente las cosas es útil en ese sentido, porque a veces las palabras o las formas en las que se hace algo eh, pueden cambiar. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero el caso este de Pico que es bastante interesante por eso, porque si no haces la pregunta correcta o como debería hacerse, no vas a tener la respuesta correcta, y vas a pensar que no, bueno, que esa gente no tiene dónde dormir o tal y cual. Eh, bueno, era para dar algunos ejemplos de lo grave que puede ser el asunto, y que no es simplemente un detalle menor. Nada más. Por favor, tenías la mano levantada. Ya. No, y también con respecto a esto de la traducción cultural, pues es que yo estoy trabajando algo parecido, bueno, o que cabe dentro de esta problemática que pues no solo se engloba en cuanto a una traducción del lenguaje, sino una traducción de acciones y pues de una complejidad cultural en el sentido de que, por ejemplo, pues yo estoy trabajando ahorita un poco antropología de las emociones. Entonces me situé un poco en un libro que es bueno, más bien un artículo que es de David Le Breton, por una antropología de las emociones. Entonces ahí pone como el ejemplo de la palabra amae, o bueno, el concepto amae, que solo es una conceptualización japonesa, que no tiene traducciones literales a otros idiomas y que es muy difícil como llevarlo a la comprensión, o bueno, también comprenderlo, porque pues, o sea, al intentar comprenderlo podremos caer también en problemas de interpretación, ¿no? Entonces podríamos decir algo que, que realmente no está pasando o que no se está practicando por la comunidad. Entonces, pues digamos que esos problemas como que no solo son lingüísticos, sino que llegan a ser integrales también de la diferencia entre grupos, pues digamos que, pues yo creo que por ejemplo, el ejemplo que ponía Eliseo de las comunidades aisladas, pues digamos que al comienzo, pues puede ser muy difícil entablar un contacto, pues, porque alguna acción de quien va a contactar, pues, yo qué sé, se nota como agresiva para el grupo, pero para el antropólogo está intentando hacer un contacto amigable o demás situaciones. Em, y también también en cuestión de, por ejemplo, estos embarazos a temprana edad, también en comunidades sucede acá en Colombia, pero pues digamos que es que también es como la posición del antropólogo en el sentido de que bueno, si uno mira las prácticas, pero pues también tiene que entender desde o sea, de la comunidad misma qué se está manifestando en torno a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hubo problemas con, no me acuerdo si fueron indígenas Guayú, bueno, otro grupo,
donde pues el antropólogo Joy dijo, no, pues esta práctica es así porque se ha dado así durante mucho tiempo y ta, 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 y ta, 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 y ta, 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 pero las mismas indígenas querían, las mujeres indígenas de esa comunidad querían abolir esa práctica y le estaban diciendo, no, ya nosotros no practicamos eso y queremos que el Estado intervenga en esta situación, pero no es lo que usted está diciendo, señor antropólogo, sino pues bueno, hay una entrevista que es muy dura sobre pues esta como audiencia, pero pues digamos que se puede reflejar muy bien el problema de traducción, comprensión e interpretación de lo que es un grupo, bueno, entre un grupo y otro, o entre un grupo y el investigador, y pues digamos que se tiene que tener muy en cuenta al momento de hacer campo o una investigación, porque o puede generar conflictos dentro de las comunidades o conflictos con el Estado, y pues digamos que pues puede ser complicado, y ya. Mm, sí, justamente a propósito de eso, Nigel Barley cuenta también que en una ocasión él se aprestaba a hacer una entrevista a la esposa del jefe y le preguntó, si mal no recuerdo, si podía hablar y el señor le preguntó a Barley, ¿y de qué quieres hablar? Y él le dijo, pues quiero hablar del matrimonio, de la vida conyugal y del adulterio. Y en el contexto que estaba de los doguayos, el adulterio, no se hablaba de eso si es que no se iba a realizar la acción. Entonces fue como una conmoción, como si él estuviera confesando que quiere cometer adulterio con la esposa del señor este. Entonces, estos, digamos, problemas lingüísticos son muchísimo más amplios, ¿no? Van a abarcar inclusive el tema de cosmovisión y ontologías, que son temas muchísimo más complejos. No sé, y el idioma es, digamos, que el constructor del mundo para nosotros. Y si no lo podemos, entre comillas, interpretar, porque tampoco llegamos a traducirlo todo tan literal, o no deberíamos traducirlo todo literal. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Otra cosa que nos enseña Barley también en su texto, eso, la importancia de comprender o intentar comprender el contexto para llegar a asimilar lo que quieren decir los otros y lo que uno va a decir más allá de aprender el idioma a secas, ¿no? Eso, digamos, a modo de síntesis también. Sí. Bueno, a propósito de toda esta discusión sobre los términos lingüísticos, me acordé que en la cárcel, cuando uno quiere investigar la cárcel, tiene que aprender no sé, tener una idea del idioma de la cárcel. Pues en Chile, no sé si en sus países será, pero en Chile le llaman el COA, que son al final los códigos que usan en la cárcel y que es difícil acceder si no eres un preso. Eh, y bueno, a propósito de los temas de idioma, eh, bueno, yo estoy estudiando Mapuzungún, porque yo soy un mapuche. Y en mi clase una compañera hizo un ejemplo de una oración en Mapuzungún, porque estamos viendo cosas más o menos básicas. Y bueno, la profesora se rió porque eh, la compañera quiso decir que ella quería eh, como tener gatos y perros. La profesora se rió porque el verbo que usó, que en este momento no me acuerdo, que también se me va, el verbo que usó no expresaba deseo, sino que expresaba como ganas de alimentarse. Entonces lo que había dicho es que ella quería comerse los perros y los gatos. Y bueno, obviamente nosotros no entendimos el chiste al momento pero cuando ella lo explicó, claro. Entonces son cosas que incluso pasan a niveles muy micro, o sea, no tenía ninguna consecuencia, es chistoso, una, es una anécdota, pero a niveles macro, como comenta Cristian, claro, puede ser algo que cause, no sé, arruine un contacto. Y bueno, a propósito de todas estas discusiones legales, me acordé de una discusión que quizás podríamos tocar al futuro, que es acerca de la universalidad de los derechos humanos. Eh, eh, Cuando se intentan ciertos los derechos humanos en tribus, no sé, grupos culturales que tienen ciertas tradiciones que no encajan bien con estas reglas universales, ¿no?
quizás podría ser una discusión más adelante. Me acuerdo que el profesor siempre nos tiraba eh, esa piedra, ¿no? Como que nos pegaba en un palo porque siempre nosotros no sabíamos qué decir. Como que por un lado uno tiene como esa imagen de la valoración, de la diversidad cultural, etcétera, y por otro lado tiene que, bueno, los derechos humanos, que también a uno se lo enseñan desde pequeño y dicen que son inalienables, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, y bueno, una última conclusión, porque creo que estoy siendo redundante, todos ustedes dieron casi todo lo que trata el libro, estoy muy contento por esta reunión. Una última conclusión antes de que discutamos el siguiente texto, perdón por tenerlos tanto tiempo. Creo que una de las cosas que también no habla Barley es el tema de la desconfianza, que ya lo asomaba un poco Tania, que al final lo que tiene que ver siempre cuando uno se intenta insertar en un campo donde no es bienvenido o donde no es conocido, ¿no? Y a propósito de eso, a mí me pasó que cuando estaba estudiando tuve que ir a una comunidad pehuenche. Las pehuenches son comunidades que están más cerca de la cordillera de los Andes. Y bueno, yo me acerqué porque hubo un conflicto ahí donde se instalaron una represa y se movilizaron una comunidad aprovechándose de que no conocían bien la ley. Y bueno, muchos de ellos tampoco sabían leer muy bien y obviamente usaron un lenguaje bien elevado, etcétera, etcétera. Y me encontré con el dirigente de esa comunidad y obviamente eh, me encontré con el Lonco primero. El Lonco, por si no lo saben, es una figura de autoridad dentro del mundo mapuche y el mundo pehuenche en particular también. Y no quiso hablar conmigo, de hecho me ignoró, me dio la espalda y siguió caminando mientras yo le hablaba y no sabía qué hacer y estaba en tercero de universidad y tuve que correr detrás de él para que me dijera no en la cara. Y de hecho por un momento pensé que me iban a pegar. Y entonces fue mi primera experiencia del rechazo eh, y de la profunda desconfianza porque pensaron, bueno, no sé qué habrán pensado. Y me encontré con el presidente, que es una figura que la pone, es una mecánica ya occidental, no existía en el mundo mapuche un presidente, sino que fue cuando la institución de la CONADI, que aquí en Chile es la que se encarga de asuntos indígenas, em, ellos implementaron ese sistema democrático de presidente, vicepresidente, secretario en las comunidades pehuenches. Y él, claro, él sí me aceptó, entre comillas, pude conversar más con él y me fui ganando su confianza. Bueno, solo como un poquito de que al final Barley habla algo de que por lo que todos nosotros pasamos, seamos antropólogos, que es al final el tema de la desconfianza y del choque de un extraño, porque hay que ser siempre consciente de que uno es un extraño. En fin, muy interesante el texto, quizás deberíamos seguir viendo otros textos de Barley para seguir amainando esta discusión, elevándola. Pero quiero saber sus opiniones. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el texto de Barley? Algunos de los textos que ya comentaba Eliseo y Tania. No anoté todos, pero tengo como 7 u 8 anotados. Eh, no sé qué me dicen o lo discutimos después en WhatsApp. Cristian, por favor. Bueno, no sé cómo hayan seguido como la ruta de libros pues por estos 2 meses porque pues estaba bastante ausente, pero pues digamos que pues con respecto a este libro también podríamos cuestionarlos la posición de nosotros como investigadores, ¿no? Y pues creo que tengo un texto que es de Luis Guillermo Vasco. En, es un apartado, es un capítulo de Entre la selva y el páramo por la lucha indígena y pues es bastante ameno de leer, pero pues cuestiona bastante fuerte nuestra posición como investigadores, como para proponerlo. Sí, tenemos más propuestas todas. Quizás deberíamos ya ir armando un calendario donde veamos todo esto. Em, pero bueno, sería interesante ver qué les interesa primero, porque me parece que podríamos optar, quizás no sea la medida más democrática, pero ponernos de acuerdo quienes participamos en la reunión, que seguimos leyendo para dar una continuidad bueno, a todo lo que estábamos conversando, ¿no? Así que, bueno,
dejo la palabra o quizás nos despedimos y vernos después, qué sé yo. Yo hago la encuesta y pongo todos los textos que han puesto, Eh, incluyendo los demás. una opción sería agarrar una temática en vez de un texto, sino para ver si la gente viene y trae su propio texto a colación. No sé, por ejemplo, lo que decía de los derechos humanos es interesante. Habría que leer los derechos humanos y bueno, agarrar algún autor o algunos conceptos antropológicos. Por ejemplo, con Níger Barley hoy estábamos viendo lo del trabajo de campo y si uno trabaja la idea de trabajo de campo, ya el Níger Barley sigue valiendo, pero también cualquier introducción de un libro etnográfico siempre tienen algunos puntos o alguna idea antropológica que se pueda discutir. Eh, no, digo por ahí porque, por ejemplo, bueno, hoy ahora se fue, pero se había sumado un chico de sociología que no había llegado a leer el texto y sin embargo pudo decir cosas bastante interesantes sin leerlo, entonces quizás si en vez de un texto es una idea o un concepto, uno puede aportar incluso sin llegar a leer y bueno, que llegue a leer algo o tener algún texto para recomendar, que mejor. Pero por ahí probar eso, capaz hasta se suma más gente. Yo creo que podría ser una buena dinámica, ¿eh? Y también tal vez elegir algún texto y exponerlo y después que todos aporten, ¿no? A la temática general, por ejemplo, ¿no? Tal vez algunos textos que no sean de muy fácil difusión, que no los podamos encontrar en digital, podemos exponerlos a modo de charla, como le estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, unos con un mate, otro con un café, otros con coca, lo que ustedes quieran. Y podríamos hacer una infografía sobre el tema central y ya cada uno ve cómo aporta y hacemos también paralelamente tal vez la recopilación de títulos y de textos en digital para difundirlos. Y creo que puede ser muy rico, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, miren, creo que sería la primera vez que intentáramos algo así, porque las veces anteriores, cuando había poquita gente, está el Drive, claro. Cuando había poquita gente, nosotros nos centramos, por ejemplo, en el texto de Gertz, que fue donde Tania alcanzó a participar, pero claro, podría ser un buen intento de hacer como una temática más general. A propósito, bueno, surgieron dos. eh, si ustedes quieren proponer más, adelante, yo les puedo hacer una mini encuesta por WhatsApp. No va a ser una encuesta de Google, sino que ustedes van a decir lo mismo que hicimos delante, ¿no? Poner un palito. Eh, si alguna tiene alguna temática, yo ya vimos dos, que es como el trabajo de campo, y quizá podríamos añadir y el encuentro con el otro. Esa sería una temática. La segunda temática podrían ser quizás para después de derecho humano, y así podríamos ir sumando temáticas más adelante. eh, y bueno, esa perfecto. Quizás la otredad ya incluye lo de los derechos humanos, ¿eh? Lo podríamos enseguida vincular. Si bien no sería un tema específico, pero alguien podría hacer esa vinculación. Un chivo nomás. Tengo Scribd ahora. En realidad se lo hizo acá a mi pareja, así que lo tengo. Así que puedo conseguir textos que por ahí no estén públicos, ¿eh? Sí, desde ya, por si alguien necesita, o si hay un texto que no encontramos, pero si alguno necesita o busca un texto y dice, no lo encuentro, manda ahí en el grupo y bueno, y si está en Scribd lo circulamos. Sí, a Genial, propósito genial. de la otra edad, creo que por aquí tenía uno que no está en digital, pero podría escanear algunos apartados, tampoco son muy largos. Entonces, ya lo busco. Genial. Bueno, entonces podríamos hacer esa a continuación, ¿no? Quizá terminar con esta temática del trabajo de campo, empezar a hablar sobre la autoridad después y quizá después seguir con el tema de los derechos humanos. Bueno, ahí podríamos ir viendo con la encuesta. No sé si les parece, entonces podríamos quedar para la siguiente reunión, hablar un poco más sobre el trabajo de campo y empezar a insertar un poco el tema de la autoridad, encuentro con el otro. Será Territorios del Terror y la autoridad de Roger Parta. Perfecto. Muy bien. Tania está silenciada, así que sé que estáis hablando, pero no te escucho.
No, simplemente les decía que estoy de acuerdo que sí, que genial y que si podemos compartir textos también, porque, y bueno, con este encierro es un poco difícil acceder a la biblioteca Sí, y se hace como complicado, ¿no? Conseguir los libros. perfecto. Eso. Entonces, estamos de acuerdo entonces. Les propongo lo siguiente. Voy a escribir por WhatsApp, próxima reunión, temática, trabajo de campo, o no sé, quizás podríamos llamarlo de otra manera, y ustedes ponen un guión y anotan el texto, sea un capítulo, sea un libro entero, que quieren comentar, más o menos para que no estemos tan perdidos, ¿no? Eh, y bueno, si quieren hablar más sobre más de un texto, bienvenido sea. eh, Podemos ir debatiendo, discutiendo, peleando, riendo, no sé. No sé si les parece. Yo creo que por ahí trabajo de campo se corre el riesgo en que se hable estrictamente de método técnica, que también está bueno, pero por ahí eso del encuentro con el otro me parece bastante interesante, porque ya se puede abordar de distintos puntos, ¿no? Desde la conquista de América o, bueno, los primeros viajeros, incluso historiadores, a veces hay no sé, psicólogos, sociólogos, entonces hay, ya el encuentro es bastante, me parece que va a haber mucho para decir, incluso aquellos que hayan viajado de mochilero nomás, ¿no? Que puedan contarse alguna experiencia. Y bueno, y a esas experiencias de simples mortales que no estén estudiando antropología, le podemos sumar ahí el toque académico, por decirlo así. Pero Claro, bueno, pero se puede explicar, digo, ¿no? A veces uno dice, bueno, me pasó tal y tal cosa y uno puede, eh, por supuesto hay encuentros más radicales que otros, pero ya con viajar un poco, a mí siempre me pasa que ya estás en un mundo aparte. Incluso entre exacto, nosotros, porque somos acá de Colombia, Chile, México, ya hay bastante otra edad en este grupo pequeño. exacto. Quizás, ya, entonces cambiamos el tema a la temática del encuentro con el otro. Y así después la siguiente reunión sea como una temática de derechos humanos, como estamos planeando. Entonces, ¿les parece? O quizá tienen otra idea o no les parece. O se van de grupo. Ya, veo pulgar arriba, entonces nos quedamos con eso. En fin, reunión muy bonita. Ah, Cristian, por favor. Espera, una cosa que, pues antes de irnos, porque estoy un poco perdido. ¿Las reuniones entonces están siendo los jueves más o menos en este horario o los están cambiando? No, solamente los jueves, porque son los que más personas votaron. Los jueves a las 9 hora argentina-chilena. Creo que en tu país se le descuentan 2 horas, Ok. así que tú tendrías a las 7. Sí, bueno, pues entonces yo entraría como a las 8 porque tengo clase de francés de 6 a 8, entonces entraría como a esa hora. Sí, perfecto, no te preocupes, tú sabes que eres bienvenido. Listo, listo. Eh, Cualquier entonces, cosa igual se puede próxima acomodar, reunión. porque en general estamos siendo pocos, ¿o no? Sí, Mm, sí, también Por es ahí cierto. habría que ver Eh, eso entre los que participamos o incluso el mismo día, pero, pero bueno, sí, por mí claro, no. quizás podríamos hacer lo mismo que hicimos ahora de un evento en Facebook y en ese mismo evento poner una encuesta de prefieren cambiar el horario y así que la gente vote. A mí no tengo drama con, bueno, con que sea más temprano sí, pero con esta hora yo no tengo drama. Incluso yo creo que podríamos moverlo una hora más tarde, dependiendo bueno, la opinión de ustedes. Eh, bueno, entonces, siguiente reunión, a propósito de la pregunta de Asael, sería el jueves 25 de marzo a las 9 o 10 horas, chilena-argentina. Y bueno, en sus respectivos países, discúlpenme por no sé, pero lo pueden hacer la conversión por Google. Eh, la temática va a ser sobre el encuentro con el otro, una temática muy abierta y que da para hablar de muchas cosas. Y ustedes pueden traer los textos o su experiencia, etcétera,
que al final la idea es reflexionar, ¿sí? No solo que pongamos nuestro conocimiento bibliográfico en la cara del... No, eso no. Pero sí, eso. Así que si quieren, pueden invitar a más gente. Eso. Obviamente vamos a hacer los respectivos, ¿cómo se llama? Flyers, promoción. Este es un tema que se puede vender aparte, se puede vender bien. El encuentro con el otro, vení, contanos tu experiencia y cosas por decirlo así. Se puede, sí, por ahí difundir más. Al final habían dicho como 10 por el evento que creé, igual yo lo creé muy rápido, pero por ahí, de hecho ni siquiera lo pude compartir en el grupo porque no hay invitados. No sé, la gente que lo vio por suerte. Así que habría que indagar un poco en eso, porque por ahí sí se puede invitar a mucha gente. Por ahí podemos abrir el grupo en vez de que siga privado, como para poder compartirlo incluso en otros lados, el mismo evento. Bueno, o hacer un evento desde afuera, o no sé, pero yo creo que mucha gente sigue sin enterarse, digamos, por el alcance mismo de la publicación. Claro. Así que Bueno, podríamos hacer esto como un experimento, ¿no? Veamos qué tan lejos podemos llegar con una temática tan amplia. Y bueno, quizás no nos demoremos. Esta reunión fue de 1 hora y media más o menos. No, casi 2 horas. Pero no alargamos conversando. No sé cuánto dure, pero ustedes saben que esto es bien movible, entonces pueden retirarse cuando quieran, pueden venir cuando quieran y nadie les va a decir nada. En fin, bonita reunión. ¿Alguien tiene unas últimas palabras antes de que cierre? No, perfecto. buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por venir. Fue muy bonito. Buenas noches. Y ojalá la siguiente temática también rinda bastante. Cuídense, que estén muy bien y recuerden que todavía estamos en pandemia, así que no sean valientes. Nos vemos, Chao, Hazael. A ver si cuídense. escuchamos todos algún día. Sí, Hazael, Chao. cuídense. Chao. Chao, Tania, chao, Cristian, chao, Liceo, chao, Hazael. Chao. Un Cuídense gusto. mucho.